Un voluntario pregunta. Un espacio de aprendizaje y entretenimiento. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Un Voluntario Pregunta, un podcast de la red Interquorum. En cada episodio vamos a responder junto a nuestros invitados diferentes preguntas que nuestros amigos voluntarios y oyentes en general realicen. Cada tema que abordaremos estará en relación con los hechos que se estén desarrollando en la actualidad. Yo soy Alenka Núñez y los estaré acompañando. La pregunta voluntaria de la semana es: Hola amigos de Un Voluntario Pregunta. Mi nombre es Camila Valery Muñoz Chávez, soy bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, me desempeño como asistente de juez en el módulo Civil Corporativo de Litigación Oral y soy miembro de la red Interquorum Huánuco. En estos días, por los sucesos de violencia contra la mujer y niñas que han estado ocurriendo en el Perú, me han surgido diversas inquietudes, entre ellas, ¿es el Perú un país con costumbres machistas? ¿Qué acciones deben tomarse para tratar de erradicar las formas de violencia que se ejerce contra la mujer? Y por último, ¿por qué fue tan controversial la declaración de la ministra de la Mujer frente al ataque que sufrió la mujer de 19 años que fue quemada en la plaza de 2 de Mayo de Lima? Desde ya les agradezco mucho por su respuesta. Antes de responder la pregunta voluntaria de la semana, damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Viviana Espinosa Campos, bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una de las universidades más antiguas de nuestro continente, ubicada en la región Lima, acá en el país de Perú. Ha trabajado como asistente legal y participa activamente en organizaciones juveniles feministas. Actualmente se encuentra trabajando en el estudio Los Sábalos y su línea de investigación está relacionada al tema de hoy, estudios de género y derecho penal. Bienvenida, Vivian. Hola Lenka, muchas gracias por la presentación. Para empezar, me gustaría agradecer por la invitación a la red Interquorum de Huánuco. Es un honor poder compartir un espacio en donde podamos analizar temas tan relevantes como son estos, el feminicidio y la violencia contra la mujer, un problema que viene calando en nuestra sociedad. Bueno, espero compartir algunas ideas en torno al tema a fin de que nos ayude también a replantearnos conceptos que damos por sentados. Listo, bienvenida, Vivian. Es todo un gusto tenerte acá. Pero bien, poniéndonos en contexto, en los últimos días han sucedido hechos bastante lamentables, como el caso de la señorita Catherine Gómez, de 18 años, que fue quemada viva por su expareja en plena vía pública, y el caso de una menor de 11 años, a quien intentaron violentar de manera sexual y para ello utilizaron herramientas con las que la terminaron agrediendo de manera física, de manera bastante salvaje, se debe decir, ¿no? Estos dos últimos hechos han conmocionado al país. Podríamos decir, Vivian, que estos hechos nos marcan como sociedad y responden al porqué de nuestra pregunta voluntaria de la semana. Bien, Alenka, efectivamente, estos hechos nos marcan como sociedad, ya que la violencia contra la mujer es un problema latente y muy preocupante para nuestro país, debido a que cotidianamente podemos advertir en los medios de comunicación noticias que informan sobre agresiones, violencia, lesiones contra estas mujeres, ¿no? Y más aún estos feminicidios que pueden existir. Lamentablemente hemos sido testigos de estos dos últimos ataques, el primero una tentativa contra esta menor de 11 años y este feminicidio tan cruel contra esta joven de tan solo 18 años, ¿no? Irónicamente, esto ha sucedido en este mes de búsqueda de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el que buscamos, ¿no?, levantar nuestras voces para poder hacer frente a estos problemas tan lamentables. Sin embargo, estos casos reflejan lo lejos que estamos de vivir en un país libre de violencia contra las mujeres, pues estos maltratos y agresiones han incrementado a lo largo de este tiempo. Exacto, exacto. Y en realidad podremos entender de esa manera, con el contexto que nos acabas de detallar, podemos entender mejor por qué Camila, nuestra amiga voluntaria, nos pregunta sobre estos casos que han conmocionado al país. Pero bien, antes de abordar el tema en sí mismo, creo que es pertinente definir y saber sobre qué fenómeno estamos hablando, ¿no? Y qué mejor consultar con alguien que tiene una línea de investigación afín a esta materia. Y en ese sentido, Vivian, ¿qué es violencia contra la mujer? Bueno, la violencia contra la mujer es una manifestación de estas relaciones de discriminación que existen, estas desigualdades entre hombres y mujeres que han calado históricamente, ¿no?, en nuestra realidad. Esto ha generado y ha conducido a la dominación de las mujeres por parte de los hombres y esto se expresa en estas formas de violencia que pueden ser física, psicológica, sexual.
y tiene como punto máximo y más extremo estas llamados feminicidios, ¿no? Estas muertes de las mujeres. Bien, bien. Entonces has tocado un término que me parece muy interesante y que quizá puede haber una suerte de idea, pero no una idea concreta sobre el tema. ¿Qué es feminicidio? ¿Qué nos podrías decir sobre el feminicidio? Bueno, el feminicidio es un delito que está reconocido, ¿no? Dentro de nuestro Código Penal, que se puede entender como un delito de violencia contra la mujer en su forma más extrema. Entendido este feminicidio dentro de un contexto de violencia a la mujer. No cualquier asesinato de las mujeres es considerado un feminicidio, sino que tiene que existir un contexto de violencia hacia ellas mismas y también esta violencia se ve enmarcada en una situación denominada por su condición de tal, ¿no? Matar a una mujer por su condición de tal, que sería entendida como el matar a una mujer por un incumplimiento de estereotipos. No es cualquier muerte, sino es un incumplimiento de estereotipos que se genera en esta mujer, que sería, por ejemplo, matar a una mujer por no haber atendido a su marido, por no haber realizado las labores de maternidad y demás. Es interesante que relaciones el delito de feminicidio propiamente con estereotipos de género. Y básicamente existe acá un tema bastante controversial, ¿no? ¿Qué se entiende por condición de tal? Y si la condición de tal lo relacionas con los estereotipos, la pregunta cae de madura, ¿no? ¿Qué se entiende por estereotipo de género, Vivian? Bien, para poder explicar estos estereotipos de género es necesario también partir de la diferencia de género y sexo, ¿no? Sexo entendido como las características físicas que nos diferencian tanto de varones y mujeres, y género como entendido estos modelos que debemos ser de lo que es varón y mujer, ¿no? Mujer, una mujer femenina, una mujer que se cuida, una mujer que es para cuidados. En cambio, un hombre fuerte, y es un hombre que es el proveedor, ¿no? De los hogares. Entonces, es en cuanto a estos términos de sexo y género que se abocan los estereotipos, pues los estereotipos son unas visiones generalizadas sobre las atribuciones de lo que puede ser y de lo que debe ser un grupo. Esto es de lo que debe ser una mujer y de lo que debe ser un hombre. Es decir, si tú te sales de de este modelo de ser mujer, ya se te atribuye también una sanción, ¿no? Porque tú no has cumplido con este rol de ser madre o este rol de cuidados del hogar. Entonces, estos estereotipos generan un sistema de género que permiten y limitan a las mujeres y a los hombres, ¿no? A tener determinados roles. Muy bien, entonces tenemos una relación varón-mujer para poder entender mejor, pero de todas maneras, este concepto, ¿cómo este concepto de bivalencia, varón-mujer, género, nos permite entender mejor el delito de feminicidio? Bien, como lo estaba señalando, esto genera un sistema, ¿no? De género donde donde podríamos decir que hay roles para varones y mujeres, pero esto también genera una situación de un sistema estructural discriminatorio contra las mujeres, ya que los atributos o los roles que se le dan a los varones son valorados positivamente, mientras que los atributos a las mujeres son valorados negativamente. Entonces, este sistema genera una discriminación en cuanto a las mujeres. Y entonces, enmarcándolo al delito de feminicidio, cuando decimos el matar a una mujer por su condición de tal, quiere decir que se mata a una mujer por salirse de este rol que se le otorga, este estereotipo de género que se le otorga, de que sea una mujer que labore en el hogar, de que sea una mujer que predomine la maternidad antes que su condición personal. Entonces, si es que en un determinado contexto esta mujer incumple estos roles que se les ha impuesto, es merecedora de un castigo, es decir, la muerte o las agresiones. Es por eso que el delito de feminicidio, al decir se le mata a una mujer por su condición de tal, debe ser entendido como la mujer es matada por incumplir estereotipos de género. Ahora, Vivian, me parece interesante lo que dices, pero se me viene a la mente algo bastante concreto, y es que en un determinado momento se discutió hasta qué punto se puede entender a la mujer por su condición de tal y qué implica esto. O sea, tú me indicas, por un lado, que existe esta bivalencia masculino-femenino, pero ¿qué pasa con aquellas relaciones que son, digamos, estas relaciones afectivas homosexuales, digamos, lésbicas, ¿no? Donde no tenemos eso masculino que indicas, si no tenemos a dos personas de sexo, dos mujeres, ¿no? Básicamente. ¿Qué pasa en ese tipo de relaciones?
En este tipo de relaciones también se puede generar una situación de feminicidio. ¿En qué sentido? En que también de una mujer hacia otra mujer puede existir este quebrantamiento o esta imposición de estereotipos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una mujer puede matar a otra porque esta otra mujer ha transgredido, ¿no?, los estereotipos, su rol de mujer. Por ejemplo, si una de ellas se dedica o cosifica con su cuerpo, o si una mujer, cuando ya está en una relación homoafectiva, como es las relaciones lésbicas, no cumple, ¿no?, su rol de labores en el hogar, y la otra, al advertir ello y al tener también un contexto de violencia contra esta otra mujer, genera, ¿no?, en ella una agresión que genera y acaba con la muerte de esta última. ¿Por qué? Porque en el contexto de esta mujer ha existido agresiones hasta hacia esta otra, y finalmente la ha matado porque no ha cumplido con sus labores del hogar. Entonces sí Es puede existir, es perfectamente posible, ¿no?, que existan también feminicidios entre parejas lesbianas. correcto, pero acabas de, digamos, derrocar un constructo que estaba muy arraigado, al menos en muchas personas, creo yo, porque se entendía que los grupos feministas del que tú formas parte entendían que solamente un feminicidio podría realizarlo un varón. Y hasta donde tengo entendido, esa es la interpretación, digamos, bastante cerrada que ha hecho la Corte Suprema peruana, ¿cierto? Que solamente el delito de feminicidio podría ser cometido por varones y no por mujeres necesariamente. Exactamente. Sí, justamente esto también es debatido, incluso en un caso bastante cuestionable y bastante alarmante, que fue el caso de Sol Sirret, donde la cuñada también mató a esta mujer, ¿no? Es, colaboró, ¿no? Fue una coautora para matar a Sol Sirret, y esto también por un quebrantamiento y una imposición de estereotipos, ¿no? Ya que Sol Sirret también era una mujer feminista y era activista, y esta mujer la mató porque consideraba que esta mujer, Sol Sirret, debería estar en su casa, debería cuidar a los hijos, y deberías tener estos estereotipos de género, ¿no? De cuidado, de labores y de maternidad. En cambio, y aquí se estaba cuestionando bastante, ¿no?, el hecho de que esta mujer sea condenada por el delito de feminicidio y más no por un delito de homicidio, porque sabemos que las penas entre ambos delitos varían, ¿no? Mientras en uno se le quería imponer 10 años, en el otro se le iba a imponer por 20 años. Entonces la diferencia entre penas que se le iba a otorgar era bastante diferente, ¿no? Y también la conducta de esta mujer sí cabía dentro de estos delitos de feminicidio, ¿no? Porque estaba imponiendo un estereotipo a Sol Sirret. Increíble, increíble. Ahorita acabamos de derribar uno de los constructos más recorridos, ¿no? Sobre todo que se decían que todas las personas, y generalizando, ¿no? Porque eso termina siendo las trabas mentales que se generan a partir de generalizaciones. Y es que es increíble que este podcast ayude para ayudar a, valga la redundancia, que nos ayude a cerrar estas brechas y podamos entender cuál en realidad, qué es lo que piensan personas que pertenecen a los colectivos feministas, ¿no? Y bien, más o menos en esa misma línea, Vivian, nos has hablado por un lado de lo femenino y lo masculino, y se me viene a la mente, ¿qué pasa con aquellas personas que pertenecen a la comunidad trans? O sea, ahí hablamos de un sentido femenino, el sentirse femenina se puede considerar como condición de tal. Me parece que por ahí el tema no se ha debatido, ¿o sí? Bueno, en respecto a la posición de que una mujer trans pueda ser considerada, o una muerte de una mujer trans pueda ser considerado como feminicidio, ha sido bastante dejado de lado, ¿no? Siempre que fallece una mujer trans o la asesinan, siempre es considerado como un homicidio. Frente a ello hay bastantes críticas, ¿no? Porque estas mujeres trans deben ser consideradas como mujeres propiamente, ya que incluso en nuestro país, en el Decreto Supremo 08 en 2019 se señalaba que las mujeres deben ser consideradas como mujeres en su diversidad. Esto quiere decir a las mujeres tanto heterosexuales, mujeres lesbianas, y cabe resaltar que ahí señala a las mujeres trans. Entonces, no se debe entender a estas mujeres transgénero como unas mujeres que son replegadas y consideradas como hombres, sino deben ser consideradas como ellas consideran su identidad de género, que serían unas mujeres propiamente. Entonces, cuando se puede advertir una situación en el cual un hombre o una mujer que agrede a esta mujer trans, y teniendo en cuenta que lo hace por esta imposición y este incumplimiento de estereotipos, puede ser porque esta mujer trans, al dedicarse a un trabajo sexual o al cosificar su cuerpo, y esta persona la agreda y la mate, entonces también está
matándola por esta imposición de estereotipos, ¿no? Por su condición de tal. Entonces la está agrediendo y está matándola porque considera este estereotipo, ¿no? Esta mujer no cumple con los parámetros de lo femenino, entonces por tal la matamos, ¿no? Entonces, pero debe entenderse que esta mujer trans es entendida como, debemos entenderla como una mujer propiamente, ¿no? Incluso nuestro Estado y lo reconoce, ¿no? Estas mujeres entendidas por su identidad, ¿no? Interesante, creo que es un tema que se ha debatido poco y bueno, al menos es la primera vez que se me plantea esa situación y muchas gracias por plantear una posición. ¿Es una posición personal o es una posición que tiene las activistas feministas? Bueno, hay grupos de activistas feministas, porque también entre los feminismos, perdón, no es un feminismo también homogéneo, ¿no? Sino existen también grupos. Entonces hay grupos también de feministas que son, feministas que son mucho más abiertas a tener la implicancia de mujeres trans, porque hay incluso entre los feminismos hay exclusión de mujeres trans. Entonces estos feminismos que acogen a las mujeres trans también debaten sobre el hecho de que las muertes de ellas mismas también pueden ser realizados por personas que les imponen un estereotipo y por ello las matan, ¿no? Entonces, es en estos colectivos que se debate. Incluso también hay un libro que cuestiona ello, ¿no? De que también las mujeres transgénero deberían ser consideradas también como víctimas posibles de feminicidios, ¿no? Entonces, esto Increíble. también es bastante debatido. Ujú. Muy interesante todo lo que planteas, pero vayamos va a responder la pregunta voluntaria. ¿Qué tipo de penas tienen este tipo de delitos, ya que estamos hablando del feminicidio en general? Bien, el feminicidio tiene una pena de 20 años como parámetro normal, pero si ocurren situaciones en las cuales concurran circunstancias agravantes, esto es que la víctima sea una mujer joven, adolescente o menor de edad, o también que sea una mujer embarazada o una persona o una mujer con discapacidad, se tiene que incrementar la pena, que sería con 30 años. Pero en caso estas circunstancias agravantes, que ya señalé que puede ser menor de edad o discapacidad, sean más de estas circunstancias, por ejemplo, que una víctima sea una persona con discapacidad y que sea una menor de edad, entonces la pena va a ser mucho mayor porque la víctima es mucho más vulnerable, entonces la pena va a ser la cadena perpetua. Estas son Wow, las penas Vivian, que se cadena tienen. perpetua. Tenemos bueno, la cantidad de años que se imponen por ese tipo de delitos es alto. En todo caso, se podría pensar que esto es como un incentivo, o digamos, esto es una manera o una fórmula de desincentivar en realidad ese tipo de acciones. Pero antes de eso, ¿es posible tener razones del por qué ocurren estos feminicidios y la violencia de la mujer en general? Sí, debemos enmarcar que estas violencias contra la mujer existen, ¿no? Por esta situación que, como ya mencionaba, este sistema de género que genera una situación de discriminación estructural contra las mujeres, pues se siguen reproduciendo ideas y estereotipos donde los varones sean superiores y tengan características como tales, ¿no? De ser las personas que deben tener educación, mayores derechos y mayores oportunidades, mientras que las mujeres deben tener estereotipos de género que generan en ellas una situación de subordinación. Entonces, es en este marco y en esta realidad que tenemos y en este contexto que se replican en la sociedad, generando un sometimiento de las mujeres y generando una violencia y una normalización de esta violencia contra ellas, ¿no? Por eso es frecuente escuchar tanto en los medios, incluso en personas públicas que mencionan, ¿no? Que las mujeres han sido violentadas porque no las atendieron, porque no supieron escoger a sus parejas, porque no les cocinaron, entre otros comentarios deplorables, ¿no? Claro, Vivian, pero, o sea, si nos has comentado que tenemos, digamos, penas altas, ¿esto no se condice con nuestras estadísticas? ¿Qué dicen las estadísticas sobre el feminicidio en el Perú? Lamentablemente, las estadísticas son bastante desalentadoras. Las estadísticas nos señalan que en este último mes de enero del año 2023 han ocurrido 10.000 casos de hechos de violencia, tanto física, psicológica y sexual, contra las mujeres de todas las edades. Estas cifras van en aumento mes a mes y también se ha mencionado que en enero solo han ocurrido 15 feminicidios. Esto es una cifra bastante alarmante y dentro de estas 15 feminicidios han ocurrido 13 de ellos por parejas o exparejas de estas víctimas, ¿no? Y esto es bastante alarmante y eh, bastante desalentador para nuestra sociedad. Sí, bastante desalentador y en verdad nos entristece mucho cómo
pese a los... Se podría decir que el Estado estaría haciendo esfuerzos, ¿no? Al aumentar las penas, aunque parecería que esa no es la única solución. Y por acá nuevamente me parece interesante, Vivian, porque por un lado el Perú ha conseguido las recomendaciones, perdón, ha seguido las recomendaciones de organismos internacionales respecto a la regulación del delito de feminicidio del Perú, y en realidad tenemos una tendencia a emitir leyes y cambiar el código penal, ¿no? Para desincentivar estas figuras, estas conductas. Sin embargo, y por otro lado, no vemos que estos cambios signifiquen una mejor solución. ¿Será que al final la solución no pasa por tener más delitos y más penas? Sí, coincido totalmente. Ello en relación también a que el tipo penal de feminicidio desde su incorporación ha sufrido varios cambios, ¿no? Y la mayoría de ellos ha sido en el cambio de incremento de penas. Y no ha abocado, y el Estado no se ha abocado a atacar el problema de fondo, que es esta situación de discriminación estructural que viven las mujeres, perdón, en estos derechos que ellas tienen, que han sido muy mermados. Nosotros debemos entender que el cambio no está ya en las situaciones de muertes o en las situaciones que ya de violencias, ¿no? Sino tiene que existir un cambio en cuanto a la prevención, en cuanto a la educación de nuestra sociedad. Tenemos que abocarnos y enfocarnos en tener una sociedad con igualdad y de oportunidades y una sociedad libre de violencia en contra de las mujeres. Y esto solo se va a generar con una situación de prevención. Si bien el Estado ha seguido recomendaciones, pero no tienen que quedarse solo en el reconocimiento de leyes y un reconocimiento en el papel, sino tiene que existir este cambio sustancialmente, ¿no? Llevándose a la práctica en, en charlas motivacionales, en charlas, perdón, de capacitación, en charlas a los jueces, a los magistrados que puedan resolver estos casos con un enfoque de género, ¿no? Que permita identificar que la mujer en realidad está sufriendo una situación de discriminación y por tal tiene que existir un cambio desde la prevención. Correcto, Vivian. Y de manera rápida nos han preguntado, básicamente por estos dos últimos delitos que ha pasado. De manera rápida, ¿nos podrías decir qué ha pasado con esos delitos para poder conocerlos mejor, quizá? Claro, en el primer caso de la joven de 18 años que ha sido quemada por su pareja, o en este caso por su expareja, nos encontramos ante un delito de feminicidio, ya que el joven que la mató, ese sujeto la mató porque la mujer había incumplido el estereotipo de que ser la posesión del hombre. Esto en que el hombre es el único en terminar la relación y si la mujer le termina la relación, no puede suceder, ¿no? Entonces esto ha disgustado al joven y por tal ha matado a la víctima, ¿no? Entonces esto ha generado una situación preocupante, ¿no? Que es la muerte de ella. En el segundo caso, que es el caso de la menor de 11 años, aquí tenemos a un agresor que ingresó pues no a la casa de la menor con la intención de perpetrar una violación sexual. Frente a ello, la menor se defendió y el sujeto le agredió con un palo y generó heridas en la parte de su cráneo. Y esto sería considerado como una tentativa de feminicidio. ¿Por qué? Porque la menor, al defenderse, está incumpliendo un estereotipo de género que sería que la mujer funge de objeto sexual, de que el hombre puede tener la relación sexual con la mujer cuando él lo desee y más no cuando la mujer lo desee. Y más en este caso todavía que es muy deplorable, que es una menor de 11 años, ¿no? Y que en este caso la ha violentado y ahorita se encuentra en un estado muy crítico, ¿no? Y en este 11 caso sería una años. tentativa. Sí, Increíble, muy 11 lamentable. años. Pero respecto al primer caso, me recuerda el caso de Avi Ágreda, ¿no? Era una joven que también en el año 2018 sufrió esta quemadura mientras viajaba en un bus en la ciudad de Lima, en pleno día, ¿no? Por un compañero que ni siquiera era una relación sentimental o que había tenido, era un compañero de trabajo, nada más. ¿Cómo quedó ese caso? ¿Se podría hablar de justicia a partir de ello? Bueno, en el caso de Avi Agreda sucedió, ¿no? Hace 5 años aproximadamente y vemos que este sujeto ya ha sido llevado a cabo en un proceso y ha sido sentenciado a 35 años de prisión, ¿no? Este caso, lamentablemente, conmocionó al país, pero solo por un momento. ¿Esto qué quiere decir? Que el caso solo conmocionó en el 2018, el 2019, cuando ya se estuvo sentenciando o procesando a esta persona, pero la situación en concreto, no en general para el país, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque el Estado solo tuvo atención en este caso por ser un caso eh, bastante repudiable y solo presentó preocupación momentánea, pero no hubo un cambio y una modificación
en torno a las políticas de prevención, a las políticas de educación también y a las políticas de capacitación y que tenga un enfoque de género, incluso la justicia, ¿no? No existió más cambios que ver el caso, solucionarlo, sentenciar a esta persona y ya. No podemos hablar también de que exista algo trascendental de parte del Estado. Si bien en este caso hubo una persona sentenciada, pero no ha generado a nivel trascendental, a nivel de la sociedad, un cambio mayor, ¿no? Para romper esta situación de discriminación y que exista y que se evite de que existan estas situaciones, porque incluso ahora estamos viviendo una situación similar y esto quiere decir que el Estado sigue sin responder, ¿no? Oportunamente ante estas problemáticas. Es preocupante todo lo que nos indicas y en verdad alarmante. ¿Qué nos separa el futuro, Vivian? Bueno, lamentablemente estas cifras siguen en aumento y las acciones del Estado han sido bastante, bastante pobres, ¿no? El Estado tiene que tener una respuesta importante y tiene que fortalecer e incrementar mucho también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Vemos que también incluso el futuro en esta institución tan importante que busca también el derecho de las mujeres se ponen en cuestionamiento, ya que incluso el propio Congreso quiere que esta institución desaparezca y que ya no existe el Ministerio de la Mujer, sino existe un Ministerio de la Familia. Entonces vemos que el futuro que nos separa es bastante alarmante y bastante preocupante, con cifras que aumenten y con un ministerio que posiblemente pueda desaparecer. Y esto nos lleva a tener un futuro bastante incierto, ¿no? Claro, existen muchos sesgos también respecto al tema. Y Vivian, respondiendo a la pregunta voluntaria de la semana, ¿es el Perú un país con costumbres machistas? ¿Por qué fue controversial la declaración de esta ministra de la Mujer frente al ataque que sufrió esta mujer de 19 años, que fue quemada en la Plaza 2 de Mayo? Sí, efectivamente, el país es un país machista. Podemos ver tanto en los medios de comunicación, podemos ver en la población, en el día a día, comentarios, ¿no? Frente a estas víctimas, incluso de feminicidios, de agresiones, comentarios deplorables, ¿no? Que culpabilizan y ponen en cuestionamiento la situación de las víctimas. Podemos ver espacios donde se burlan y normalizan la violencia que ocurre contra las mujeres, en espacios de programas, entre comillas, programas de humor que refieren y revictimizan a las víctimas burlándose de su condición. Y más aún, y lo más preocupante, es que los comentarios hayan salido de la propia ministra, ¿no? De la mujer, que señala que la mujer, las jóvenes deben escoger a sus parejas adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo una ministra de la mujer va a referir esos comentarios frente a un hecho tan desastroso como ha sido la muerte de la señorita Gómez de tan solo 18 años y mencionar, ¿no? De que deben escoger a sus parejas adecuadamente? Está otra vez revictimizando, está culpando a esta víctima de no haber escogido a una pareja adecuada. Entonces, aquí se puede tener y se pueden enfrentar estos sesgos, estos pensamientos tan arcaicos de culpar a la víctima y de no tener un cuestionamiento a estos agresores, de no hacer políticas que puedan atacar a ellos, ¿no? Sino más bien culpan a las víctimas. Entonces, estos cuestionamientos y estos comentarios que se realizan el día a día nos pueden hacer visibilizar de que aún seguimos en un país que tiene y sigue perpetuando ideas machistas, ¿no? Y eso es lo que debemos trabajar con una educación para poder erradicarlas, ¿no? Sí, bastante triste y doloroso todo lo que nos comentas, Vivian. Pero bien, creo que ya hemos llegado a la parte final de este conversatorio. ¿Y a qué conclusiones, a partir de todo lo que hemos hablado, podemos arribar? Vivian, dime, ¿qué acciones debemos de tomar para tratar de erradicar estas formas de violencia? Nosotros como ciudadanos, como voluntarios, como parte de esta estructura social. Bien, lo que podría decir es que nosotros como ciudadanos, como voluntarios también, podríamos alzar nuestras voces, ¿no? Frente a estos hechos, de pedir también que existan incorporaciones de normas que refuercen la, la lucha contra la violencia contra las mujeres, pero que no solo queden en eso, ¿no? En un reconocimiento formal, sino que se vea ello en visibilizado también en capacitaciones y sensibilizaciones a funcionarios, organizaciones, a, a jueces y demás, ¿no? Esto es lo que debemos de buscar, ¿no? Y eso es lo que nosotros también como ciudadanos debemos eh,
visibilizar. Asimismo, también debemos impulsar la difusión de información que sirva a que la sociedad también se cuestione la normalización de estos tipos de violencia contra la mujer, que muchas veces se está escondido también con este denominado humor negro, ¿no? Que tratan de taparlo, ¿no? Estas formas de normalización. Entonces, y algo muy importante que debemos hacer es también animarnos a participar e involucrarnos en espacios políticos y de toma de decisiones para poder generar el cambio desde adentro, con un enfoque de género que permita y que visibilice que estamos luchando efectivamente con estas formas de violencia por razones de género en contra de las mujeres. Correcto, Vivian, me encanta mucho ese tipo de conclusiones que tenemos, sobre todo que van enfocado al tema educativo. Vivian, si algún voluntario, algún oyente tuviera otra pregunta, ¿dónde te podemos encontrar? Quizá en redes o algún medio. Sí, bueno, yo también formo parte de una asociación que se llama Asociación Cuyimuscu, que también tratamos de difundir esta información con respecto a los casos también de violencia y tratar también de cuestionarnos, ¿no? Esta normalización. Ahí también podemos encontrar un espacio frente ahí, en Cuyimuscu, también en Facebook y en Instagram, y también a mi cuenta personal, Vivian Espinosa, y bueno, ahí me podré encontrar. Listo, Vivian, llegamos a la parte que nos gusta mucho en este podcast, que es la recomendación voluntaria. En base a todo lo que hemos hablado, ¿qué podrías recomendarnos? ¿Algún material quizá para reforzar todo lo aprendido? Sí, les recomendaría bastante este libro de Feminicidio, Interpretación de un delito de violencia basada en género, ya que este libro nos aboca a introducirnos también en este tema de los feminicidios y también de la violencia de manera general, pero también desde una perspectiva diferente, ¿no? No desde un análisis solo normativo, sino también desde un análisis también sociológico y también con enfoque de género que nos permita analizar este tipo penal, ¿no? Y no solo para estudiantes o profesionales del derecho, sino también para el público en general. Esa es una alternativa bastante buena. Y también les recomiendo una película, Las Desaparecidas, donde podrán también advertir la cruda realidad de una sociedad también que normaliza la violencia de género. Y también esto nos va a permitir a nosotros como ciudadanos replantearnos también esta actitud pasiva del Estado frente a este problema y buscar también opciones positivas y acciones afirmativas de parte del Estado para poder enfrentarlo. Listo, tomamos nota de todo lo que nos has indicado y seguramente vamos a estar revisando el material. Muchas gracias, Vivian. De verdad, hemos valorado mucho este espacio, valoramos mucho tu tiempo también. Y muy bien, amigos y amigas, llegamos al final de nuestro episodio, esperando que hoy hayan aprendido un poquito más sobre la violencia de género en nuestro país y la incidencia de esta gran problemática en nuestra sociedad, esperando que podamos reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país y podamos deconstruir prejuicios y generar una mejor conciencia sobre políticas de educación sexual. Bueno, y los invitamos a el siguiente episodio que también estaremos respondiendo a sus preguntas. Un fuerte abrazo, un abrazo fraterno y voluntario para todos ustedes. Un voluntario pregunta. Un espacio de aprendizaje y entretenimiento. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Un Voluntario Pregunta, un podcast de la red Interquorum. En cada episodio vamos a responder junto a nuestros invitados diferentes